contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros está el ingeniero Humberto Campillo Ronquillo, asesor ejidal y expresidente de la Federación Agronómica de La Laguna, a quien le vamos a pedir que realice un recuento de los estragos de la Avenida del Río en el sector social. Ingeniero, un gusto tenerle aquí. Gracias por estar con nosotros. Primero, buenos días a todos y pues decirles que afortunadamente los daños no fueron mayores, pero vamos, cuando pega en gente de bajos recursos, se van sus cuantas vaquitas, se van sus cochinitos, se van sus chivitas, se van sus pollitos y es todo lo que tienen. En las gentes que tienen más recurso económico hace menos daño. Y aquí ¿qué es lo que pasó? Que cuando la avenida superó las expectativas, nosotros tenemos claro que hasta los 450, tal vez 500 metros, no hay tanto problema, es superable. ¿Qué es lo que se puede tener? Se puede tener que con el tiempo que tiene sin pasar agua por los puentes, que se secó, que hubo cambios en la parte del subsuelo y puede causar quebramientos, daños, que esperemos que no pase nada. Eso es lo que puede pasar, pero cuando ya la avenida es un poquito más grande, sí ya hubo muchos ejidos afectados en la parte alta del Lerdo. ¿Específicamente cuáles? Estamos hablando todo lo que queda en la Loma, La Goma, Sapiorís, prácticamente a la orilla del río. A la orilla del río, y es gente regularmente de condición muy humilde que le hace la lucha a su establito familiar, a su granjita de cerdos familiar. ¿Y para ellos va a haber apoyos? Yo oí un comunicado de Zagarpa que esas áreas no tenían seguro, no tenían el apoyo. Vamos, estás puesto y sabes que estás en zona de alto riesgo. Pero ¿están en terrenos federales estos ejidos? Ahí, no. Si son ejidos, no deben estar en terrenos federales. ¿Habrá caseríos que sí estén? Caseríos que sí, y caseríos es como las colonias afectadas, son caseríos que están en terrenos que eran federales, que fue la población haciéndose de ellos y cayeron en lugares que son de alto riesgo. Es igual en los ejidos. Nosotros vamos por La Goma, La Loma, hacia Peorís y vemos que las gentes que están junto al río pues son gentes que se han ido haciendo de la vida ahí y han puesto su granjita y han puesto y han hecho la lucha. ¿De damnificados en este sentido pudiera haber? Hablaban de alrededor de 60 productores afectados de una manera o de otra y varios ejidos y varias casas. Hubo ranchitos que quedaron dentro del agua. Ahora, los aisló. Con la experiencia que ustedes tienen en función del manejo del agua. San Pedro también, perdón. Sí, también Jamoncillo. Y algunos otros ejidos de acá, de este lado. De Francisco y Madero, sí. Yo le quiero preguntar, ingeniero, ¿a usted le parece así a ojo de buen cubero que los criterios con el que se manejó el desfogo del agua de las presas fueron los correctos? Bueno, es que aquí el licenciado Ceballos sabe, porque le hablé yo con una preocupación y le dije, no, pues como que 150 metros cúbicos, si yo estoy recibiendo noticias de la cuenca alta que está sucediendo esto y la cuenca media está sucediendo esto. Ahí la conexión, porque tenemos amistades y familia desde Guanaceví hasta aquí, por el río de Ramos, Escobedo, todo. Y no necesita ni hablar uno, le hablan a uno porque se preocupan. Hay dos objetivos de la presa. Una es captar agua para uso agrícola, que es el segundo objetivo primordial para mí. Para mí el principal objetivo debe ser proteger unas ciudades que son inmensamente importantes y que esas son las que realmente están en riesgo. Ahorita está un huracán entrando en Newton. Newton,
y que pues hay ciertas efectos de la atmósfera alta en Estados Unidos y México que no esperan que haya mucha precipitación, más sin embargo sí esperan ya contingencias en Durango. Entonces, si tú estás previendo eso, tienes la presa del Palmito en 97%, que es otra de las cosas que me decía el licenciado Ceballos. Me decía que el reporte que había tenido él, porque le dije, ya se informó, y le dije, me quedo tranquilo, si la presa del Palmito está al 47, a mí me están diciendo que está al 75, cerca del 80, pero si está al 77 no hay ningún problema. ¿De la Zarco? La del Palmito. No, la del Lázaro Cárdenas. Pero la Lázaro Cárdenas no está... No, cuando le hablé yo, que fue el día 20 y tantos de agosto, y le dije yo que a mi criterio se deberían de soltar unos 400 metros cúbicos controlables durante todo este tiempo para bajar y mantener las presas, sobre todo la presa reguladora, que es la presa Francisco Zarco, en los niveles que la tienen ahorita, es correcto, pero también que la presa de arriba no se exceda del 80-85%, porque una contingencia grande, un fenómeno de magnitudes mayores, que ahorita estamos en la mera época. En 1968, el día 13 de septiembre, estábamos sufriendo estragos por las avenidas. Nosotros estábamos resulta de un ciclón, ¿verdad? A resulta de un ciclón que entró exactamente igual como está entrando este. Entonces, si ya tenemos una historia, ¿quién te dice que no cambien los fenómenos? Esto es cambiante. No, la naturaleza no tiene palabra. Entonces, pues vamos a protegernos un poquito más. Bueno, ese es mi criterio, pero también ellos están con una que tienen que cumplir con ciertos ciclos de riego, con ciertas cosas que son importantes también para la vida social, ¿verdad? Pero hay prioridades. Pero la prioridad es primero proteger la población, proteger las áreas urbanas y luego enseguida cumplir el otro objetivo de la presa, que es muy importante también. Alguien preguntaba, ¿no sería necesario ya en este momento estarle desfogando agua a la Lázaro Cárdenas? Bueno, esa era mi opinión y era la opinión que yo le hacía al licenciado Ceballos desde antes, le digo, porque la presa Lázaro Cárdenas, si se le vamos a dejar a que sucedan las cosas como en el 68, que el vertedero sea el que mande, también es riesgo. Es una presa que tenía mucho que no se llenaba, que son las cosas que yo digo. ¿Puede haber daños estructurales en las presas? Así es, no conocemos qué pasó con esa presa, a ciencia cierta, qué ha pasado con esos cerros en todo este tiempo que han estado secos. ¿Verdad? No sabemos al momento de recibir el agua qué puede estar sucediendo. Entonces tenemos que prever todas las situaciones y tratar de arriesgar lo menos posible a la población. Yo sé que no van a ser dioses para saber exactamente lo que pueda pasar, pero procurar que sean los menores riesgos posibles. Tiene que haber criterios que tengan que ver con la expertise en el manejo del agua. Ahora, si las cosas siguen como están y si vamos a hacer escenarios hipotéticos, no le entrara más agua a la presa, o fuera controlable el agua que le está entrando a la presa, hablaríamos de que los productores del campo estarían muy contentos porque estaríamos asegurando un ciclo de riego completo. Estaremos asegurando dos ciclos de riego. Si están las presas, vamos, la de Lázaro Cárdenas al 85-90 y la de las tórtolas al 80%, sin irnos muy... Claro. Porque no pueden arriesgarse, no se pueden llenar las presas estas al 100%. Hay otras presas que no tienen el riesgo, o vamos a decir, de población, el riesgo humano que tienen estas presas. Estas presas tienen 3 ciudades bien importantes y otras que no carecen de importancia, no tienen importancia menor, como son San Pedro, Francisco y Madero. Son poblados, ciudades importantísimas. Ajá. ¿No? Para quienes somos neófitos en la materia, ¿qué significan 2 ciclos de riego completos? 2 ciclos de riego completos que usted recibe el agua a la que tiene derecho. Porque teníamos varios años que únicamente se daba 1 hectárea, 1,5 hectáreas en lugar de las 2
o 2.5 o 3 que tiene derecho, dependiendo de qué derechos tenga y qué ejidos sean, que son las cosas que yo no sé por qué hizo así don Lázaro Cárdenas. Aquí ese minifundismo en otras áreas dio 30 hectáreas, en otras dio 15, y aquí en Yucatán fue una pulverización de la propiedad que causó muchos daños, y eso hizo que el ejido no tuviera la capacidad productiva que pudo haber generado. Ajá. O sea, ahora sí estarían entregándoles el agua que les corresponde por la cantidad de hectáreas que tienen. Así es. Ahora vendría otro problema. Ahora los que harían su agosto nos trataron con mucha los productores de forraje, y apretaron mucho el forraje y el precio se fue muy arriba. Ahora, si dan más agua, tienen que prever también y ver exactamente y ver muy detalladamente qué se va a sembrar, porque después van a sacar menos utilidad con más costo y más superficie sembrada. Entonces tienen que pensar de qué manera se operan estos desde controlar ahorita. El mercado desde antes de la siembra. Prever comercialización de lo que se vaya a sembrar, que eso es en lo que hemos cerrado regularmente nosotros siempre en la comarca lagunera, y se han desplomado los precios de forraje y las gentes han salido más afectadas. En lugar de tener beneficio, cuando siembran más, salen más perjudicadas. Se hablaba de que algunos productores no quisieron que se anegaran sus áreas de cultivo, porque uno de los criterios de la Comisión Nacional del Agua era sugerir el aniego de superficies de cultivo. ¿Usted sabe algo al respecto? Bueno, a nosotros éramos gustosos de recibir agua ahorita. Ahorita no tenemos ningún problema, y yo creo que todos serían gustosos, pero para esto se requiere apoyo. La gente del campo, y lo hablamos la vez pasada, no tiene capacidad de inversión, no tiene economía, está completamente contraído ese factor en la comarca lagunera, lo que es sector social. Entonces tendrían que salir otro tipo de apoyos, como es semilla de cebada, semilla de trigo, y buscar la manera que el gobierno ayudara para que estas aguas, unas de las aguas, en lugar de que se tiraran, se apoyaran bien, y que tuviéramos nosotros un apoyo. Por ahí fui al informe de Javier Guerrero y lo manifestó, que lo pedía de solidaridad. Espero que voltee a ver Solidaridad, espero que voltee a ver Zagarpa y le den un curso, porque ahorita todas las tierras tienen humedad. Ahorita está para sembrarse cebada. Ahorita también que cuiden el precio, porque ahora su agosto lo van a hacer los grandes empresarios que van a engordar sus animales a costos excesivamente bajos, claro, porque van a comprar regalado el forraje. Ahora, Humberto, en 1991 yo recuerdo muy bien que decía el entonces director regional de la Conagua que para poder controlar el desfogue de aguas y tener precisamente el control, que no hubiera una inundación como la que hubo en el 68, era necesario que cuando la presa Lázaro Cárdenas rebasara el 80%, se empezara a desfogar agua, ¿sí? De tal forma que si había precipitaciones pluviales o la cola de un huracán que llenara la presa, bueno, tuviera cierto margen de maniobra para desfogarla por la presa de las Tórtolas y tener precisamente ese margen de maniobra. Sin embargo, el jueves de la semana pasada que hablábamos con Ricardo Sergio Álvarez, el contador público, que es el gerente regional de la Conagua, nos decía que no había ningún problema, que de hecho podía llegar al nivel de aguas máximo ordinario, ¿sí? Llegar al 100%, porque todavía tenía un nivel de aguas máximo extraordinario. Cuando llegara al 100%, entonces se iba a empezar a derivar. Con toda la experiencia que tú tienes de tantos años como asesor ejidal, ¿es correcta esa estrategia, esperar a que se llene al 100% el damo?
A mi juicio, lo que opinaban en aquel entonces, a mi juicio muy personal y porque pues ahorita estoy tratando de acercarme con él para otras broncotas que hay de agua, espero que no lo vea mal. A mi juicio, lo que decía esta persona, cuando el problema en 91, tiene mucha razón. Tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque si tú te esperas a que esté el 100% en las presas, en el momento que llegue una contingencia y que vengan fenómenos que suben 2,000, 3,000 metros cúbicos por segundo, no los puedes detener. Claro. Van a vertir por compuertas, por vertederos, por donde sea, se van a venir, pero se van a venir directos. Y se van a venir directos a la comarca lagunera, y entonces sí te van a hacer un desorden. Pero si tú tienes un colchón de un 15%, a mi criterio, en la presa de arriba, y de un 40% mínimo en la presa de abajo, es controlable. Una contingencia, ya vamos a decir, muy mayor, es controlable para que sea derivada de una manera con relativo control, como fue en este caso, ¿verdad? En este caso hay muchas afectaciones, hay pozos afectados, hay muchas cosas que no hemos visto y van a salir, y al recuento de los daños vas a ver que ese daño fue muy grande y no era necesario si se hubiera soltado el agua con más anticipación, poco a poquito. Ahora, si duras mucho tiempo con agua, poquita agua, por el hecho del río Nazas, la recarga del acuífero, que es uno de nuestros grandes problemas, sería mucho mayor. Sí. Y aprovechar eso, aprovechar esta oportunidad que nos está dando la naturaleza para recargar algo el acuífero, que está completamente contraído, está en los perfiles críticos el acuífero en la comarca lagunera, y lo sabe el director de Conagua, estoy seguro, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas para ti por parte del auditorio. Nada más, si nos permite, vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Contexto. Está con nosotros Humberto Campillo Ronquillo, asesor ejidal y expresidente de la Federación Agronómica de La Laguna, y tenemos comentarios del auditorio, o más bien preguntas, más que comentarios, son preguntas del auditorio, y esto es lo que nos dice Radio Escucha. Le damos lectura con muchísimo gusto. Ernesto Arce: ¿considera el invitado que influye en el mal manejo del desfogue de las presas el hecho de que el que está al frente de la Conagua es un contador público y no un ingeniero? Bueno, nosotros siempre hemos peleado que el perfil de las personas, el perfil de todos los puestos sea acorde y se respeten las profesiones. Pues no voy a poner un ingeniero al frente de un hospital, detallitos de esos, nosotros hacemos eso, pero en forma particular, si es una persona estudiada, estudiosa, no sabemos si tiene estudios en la materia, y si está muy preparado, y pues a lo mejor es el perfil, pero a mi juicio muy personal, es una responsabilidad grandísima. O sea, se llama Sergio, ¿verdad? Sergio Ricardo Álvarez. A mi juicio, creo que lo conocí por allá en México. Fuimos a una diligencia y lo conocí. A mi juicio está en una responsabilidad, tiene en sus manos la responsabilidad de una población de aproximadamente 2 millones de habitantes por todo el lecho del río, y es un perfil que debe de estar cuidando mucho. Nuestros gobernantes deben de cuidar muchísimo. También Francisco Delgadillo se comunica, y más o menos por ahí va su comentario. Dice: primeramente, felicitar al programa. El problema con los puestos de los funcionarios es que la mayoría son por amiguismos y compadrazgos, no por capacidad propia. ¿Qué diablos tiene que hacer un contador público en Conagua cuando tiene que ser una persona especializada? Por ejemplo, el ingeniero Campillo que están entrevistando es muy acertado y demuestra sus conocimientos, dice Francisco Delgadillo. Caray, muchas gracias. Y tengo otra llamada de Yeye Romo. Dice: felicito a Humberto por su calidad y sensibilidad humana. Han sido desperdiciados sus conocimientos. Es lamentable. Gracias. Muchas gracias, pero... También otro comentario que nos hace llegar Jesús Alberto, y dice lo siguiente:
Para mí, el hecho de que quieran almacenar tanta agua es porque por ahí hay un negocio turbio con el manejo del agua. Se dedican a hacer menos a los productores sociales porque no tienen dinero, pero los que más se benefician son los productores privados. Y sobre este mismo tema también nos llegó este correo electrónico de Fidencio Treviño Maldonado a propósito precisamente de el editorial del día de ayer, que habló sobre la Comisión Nacional del Agua, entre la ineficiencia, la ambición y la incapacidad. Dice Fidencio Treviño Maldonado: saludos y felicitaciones por el valor que tienen y llevan a cabo y que hace el gran equipo de Radio Grem, sobre todo de señalar las causas, motivos y efectos de los aconteceres regionales. Sobre la Comisión Nacional del Agua, Conagua y su responsabilidad de monitorear, vigilar, guardar, en este caso avisar o incluso alertar sobre el estado que guardan las grandes aguas de las presas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas. Ahora, por desgracia de los pobladores cercanos a la ribera del Nazas, Conagua es otra de nuestras instituciones burocratizadas en donde ni previene ni remedia y sus consecuencias son tangibles. Es una comisión de las cientos que existen en este país que se llenan los bolsillos cuando de repartir agua para regar miles de hectáreas forrajeras, y de ahí que los celosos jefes y vigilantes de estas presas cuidan sus intereses y no la de los habitantes. Sucede que al menos en el cuadro norte del municipio de Matamoros, el viernes por la noche, madrugada, los establos tapizaron la carretera de tráileres jaulas para desalojar su ganado. Lo raro es que no había o no hubo ningún camión para desalojar a los pobladores, que ya les llegaba el agua a los aparejos. Así está la cosa, tragedia para muchos y ganancia para otros. ¿Cómo será? Como será sin duda la ayuda que llegará por la contingencia de este accidente causado por uno más de nuestra bien pagada burocracia institucional. Reitero el saludo y la felicitación por tan buenos comentarios vertidos en todos sus programas de GREM, es lo que dice Fidencio Treviño Maldonado. Bueno, es que dan en el clavo. El oro ahorita en el mundo, no se diga en este desierto, el oro es el agua. El oro realmente ahí está la economía, está un dineral, pero no se debe de ver nomás eso y no deben de pensar nomás en eso. Han pasado innumerables funcionarios. Un día me hablan y desde Pasos y todos, el negocio que hacían con el agua, lo que se enriquecieron tantas gentes haciendo uso indebido del agua, y enriquecieron a mucha gente y empobrecieron a muchos campesinos que no les daban las dotaciones de agua, les mermaban sus producciones de algodón, les mermaban sus producciones. Eso nunca lo veo, nadie lo denunciaba. Pero pasamos años y años y años hasta que no, prácticamente está muerto el ejido. Y está muerto el ejido con las culpas para ellos, que son propietarios y sembraban 1,5 hectáreas. Pero ¿cómo van a compararlos con los que tienen 1,000 hectáreas? O sea, no puedes hacer. Estas gentes necesitan apoyo, necesitan ser conducidos, dirigidos hacia actividades rentables, necesitan ser un poquito más auxiliados, y en ese sentido los proyectos, yo estoy seguro que solucionan, y esa masa social, lo que yo he insistido aquí, que no produce ahorita, se convierten en los mejores empresarios y produciendo las cosas con la mayor rentabilidad que ustedes se puedan imaginar. Está todo hecho, está la disponibilidad, y están los jóvenes en los ejidos, y están las señoras en los ejidos. ¿Sí siguen los jóvenes en los ejidos? Hay muchísimos jóvenes en los ejidos. Es el grupo más vulnerable de los ejidos. ¿Por qué? Por la drogadicción, claro, por los vicios, por los ninis, los deserción escolar, todo eso ahí los tiene afectados. Si hubiera una avenida extraordinaria, estaríamos peor que en el 68. Le han robado el lecho al río Nazas con la complacencia de Conagua. Pues es que sí hay algunas irregularidades, ¿cierto?, que tendrían que revisarse, ¿no? Porque han sido también
bajo el amparo y consecuentadas por las autoridades. ¿Me permite? Adelante. Esa obra que le hicieron de las piedras que le pusieron al lecho del río Nazas, sí han visto ustedes que hay lugares donde lo reducen. Ajá. Donde lo reducen. Lo del canal de estiaje. Sí, el canal de estiaje. El canal de estiaje, las piedras que pusieron. Sí. Y el otro día me dijeron la enormidad de dinero que se gastó en eso, que yo no lo puedo ni creer, ¿verdad? Definitivamente se me hace increíble, pero con ese dinero el desarrollo productivo, la capacidad empresarial pequeña que desarrollabas, el movimiento de mercado interno que se necesita, todo, la economía que se necesita, la dinamizar a México. También nos dice Gerardo esto otro: los lecheros han invadido y puesto bordos en el lecho del río Nazas. Otro error es el metroparque lineal. Dice el viejo refrán: no construyas en el lecho río seco. Y nos dice Wiki Ciudadano: Ricardo Álvarez era gerente de infraestructura de protección en ríos y distrito de temporal en oficinas centrales de la Conagua. Esto es lo que nos dicen. Ahí también. Perdón, adelante. No, lo que están diciendo aquí, lo que están comentando es preocupante, pero los ganaderos lo que hacen es proteger, levantar que no se afecten sus ranchos, como levantar que no se afecte alguna población. No creo que invadan el río, y si lo invaden, pues es con mucho riesgo de ellos, porque el caudal, la naturaleza va a regresar. Y si tiene memoria, y siempre va a retornar, y siempre vamos a tener estas contingencias, y tenemos que protegernos de estas contingencias. Dios nos libre que se venga una avenida más fuerte. Las piedras que pusieron en los lados van a ser problema en lugar de ser. Ahorita están siendo resultando con beneficio, pero si se viene una avenida mayor van a resultar problemas, porque van a provocar taponamiento y van a provocar que se inunden áreas que no se inundarían si no se hicieran represos, ¿verdad? Hay más comentarios del auditorio y parece ser que el tema, despertó bastante polémica. Melitón Carrillo dice: el gran negocio del agua está en los distritos de riego, que son los que distribuyen el agua. La Conagua se lava las manos diciendo que su chamba termina al conducir el agua desde las presas hasta los distritos de riego. De ahí en adelante no es su problema, y ahí es donde los presidentes de los módulos de riego hacen su agosto, restringiéndole el agua a los ejidatarios y vendiéndola a los latifundistas. Es lo que dice Melitón Carrillo. Y efectivamente, hace un par de meses platicábamos aquí precisamente en una mesa de análisis donde abordamos este tema, y que sí, efectivamente, de acuerdo con la ley, pues la Conagua nada más conduce de la presa hasta el módulo de riego, del módulo de riego en adelante, pero es donde se hacen los grandes negocios, y negocios donde el que sale perdiendo es el ejidatario, Humberto. Esto es entre comillas, porque está el manejo real del agua, y el que da el volumen es Conagua. Uh-huh. Y no debe de eludir una responsabilidad. Él tiene la responsabilidad de dar el volumen al módulo. Y el módulo, si hace mal uso de ellos, deben de cuidarlo de cerca los ejidatarios. Lo que yo decía ahorita, que esto genera polémica, porque los módulos están politizados. Los módulos, ustedes han visto los problemas que se generaron, que en Matamoros, que en San Pedro, que en La Marinera, que acá, que allá. ¿Por qué? Porque los politizan. Los presidentes municipales quieren poner a su gente, no dejan que sea democrático y que sea los derechohabientes del módulo los que pongan su gente. Regularmente es impuesto, como todas las cosas en México, y son manipuladas como muchas cosas en México. Estoy yéndome grande con todas, pero casi estoy acertando en esta chispoteada. Casi todas son politizadas, y finalmente, y afectan. A los panelistas los invito a un recorrido aguas abajo, a la altura de Hormiguero, El Fénix y otras poblaciones que están en muy malas condiciones. Sí, habrá que darse la vuelta. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y ojalá
sea benéfico y nuestras autoridades lo tomen con, vamos a decir, con un criterio positivo y no negativo, ¿verdad? Y se hagan cosas que beneficien a nuestras poblaciones. Pues que así sea.